Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. O sea, ¿por qué caes tan rápido sin ofrecer resistencia? O sea, sin siquiera ofrecer resistencia a Cristo. Yo le contaba en antes a Javier Pérez, le contaba que tenía un amigo que estaba enfermo, se había enfermado del pulmón y esta enfermedad le había carcomido todo su pulmón, se lo han entregado un chiquito así de pulmón. Al final yo fui a verlo porque él fue que me predicó a mí el evangelio. Él se iba a morir, ¿no? Y el último consejo que me dio antes de morir, ¿no? Él me dijo, hermano Jimmy, me dijo, mira, yo sé que me voy a morir y todo eso, ¿no? Mi familia me desprecia, me han dado la espalda, ya no me quieren, me han botado por allá atrás porque voy a contagiar a todos. Estoy enfermo, me dice, ¿no? Y era menor que yo incluso, ¿no? Entonces me dice, pero ¿sabes qué? Yo te doy un consejo, me dijo a mí. Yo fui a visitarlo, me dijo. Te doy un consejo. Yo recién tenía 1 año en el evangelio. Te doy un consejo. Pase lo que pase con tu vida, hermano, pase lo que pase con tu vida, aférrate a Cristo, me dijo así. Aférrate a Cristo, no te sueltes por nada, hermano. Pase lo que pase, hermano, no te sueltes de Cristo. Y yo me despedí con eso, me dijo. Ya, hermano, ya. Y me fui. Lo volví a ver, como le cuento acá, después de 1 año lo vi nuevamente. Yo pensé que ya estaba muerto, porque estaba bien mal. No, es que su semblante era rojizo y encima era súper delgado, ¿no? Chupado por la enfermedad. Entonces tú lo ves a una persona así y dices, bueno, ¿qué se espera? Ya se va a morir. Sin embargo, no. Lo volví a ver después de 1 año, todavía estaba su piel rojiza, ya estaba un poco más gordito. Hola, Billy, le digo, ¿cómo estás? Ahí en la lucha, hermano. Me dice, después lo volví a ver después de 2 años. Y ya lo vi gordo. Y lo vi recuperado. Y yo me sorprendí. Oye, Billy, mano, estás mejor. Le digo, sí, varón, mira que Dios, misericordia, me dice, ¿no? Después lo volví a ver después de 2 años más aproximadamente. No calculo, pero no me acuerdo. Y ya lo vi gordo. Ya no estaba rojizo, estaba normal. Y yo me sorprendí. Dije, mano. Y me dijo, he ingresado a la universidad, varón, estoy estudiando, me estoy preparando. Al final terminó como profesor, creo. Y, o sea, yo me quedé muy, muy contento, de verdad. Muy alegre. Digo, mano, de verdad que casi lloro con él. Porque yo lo vi casi muerto. Sin embargo, ¿cómo es Dios, no? Entonces, él se aferró a Cristo. Es decir, él se aferró a Dios, ¿no? Entonces, él resistió, ¿no? Él resistió, por más, era solo, pasando una enfermedad, abandonado por su familia, sin embargo, solo se agarró de Cristo. Ya, ahora no lo veo, ¿no? Pero yo sé que él está, creo que ya tiene sus hijos y todo, ¿no?
Está como una vida normal, ¿no? Eso es digno de darle gloria a Dios, de verdad que sí. Sí, así, de esa manera, el apóstol Pablo le dice, pero tan rápido se dejan llevar sin siquiera tomar resistencia, sin aferrarse a Cristo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y Pablo sigue diciendo, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, miren, el problema de esto, de Pablo, era porque Pablo, sí, no hay problema, sí. Se le había presentado el Evangelio, les había enseñado el Evangelio se trata de gracia, se trata de verdad, y sin embargo ustedes están negando esa verdad, y están recibiendo otro Evangelio, otra enseñanza, es lo que decía Pablo, estaban recibiendo otro tipo de enseñanza. Sigue nomás, hermano, ya hablamos, no te preocupes. Seguimos. Versículo 7. A ver qué dice el versículo 7. Hermana Janet Estrada. Versículo 7. ¿Puedes leerlo? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está. Pablo dice, no es que haya otro evangelio, ¿no? No, sino que hay algunos, dice Pablo. Ahí hace mención de algunos. ¿Qué cosa dice? Que os perturban, ¿no? Entonces Pablo está diciendo que habían llegado a esta región otros que estaban diciéndole que el evangelio que Pablo les había dado no era el evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque el evangelio de Pablo era de qué? Un evangelio de gracia y paz. Entonces, lo que vinieron le estaban enseñando un evangelio que no estaba bajo la gracia y no estaba bajo la paz. Le estaban enseñando otro tipo de evangelio. Entonces, quienes enseñan quienes enseñan cualquier otro camino que no es el de la gracia, amenazan el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es bajo la gracia. ¿Y cómo es bajo la gracia? Cuando tú recibes algo que no mereces. Esa es gracia. Pero sin embargo hay otro tipo de evangelio. Mejor dicho, hay otras personas que presentan otro evangelio, que no está diciendo que hay otro, sino que otra manera de desviar a la gente del evangelio. En pocas palabras. El evangelio es uno solo, hermanos. Y el evangelio es el que Cristo presentó y que se lo enseñó al apóstol Pablo. Es de gracia y de paz. ¿Sí? No te olvides de eso, porque cuando yo me vaya, tú vas a estar en el internet y tú vas a encontrar muchas cosas ahí. Y tú te puedes desviar del verdadero evangelio. El verdadero evangelio es uno solo, es de gracia y de paz, que recibió el apóstol Pablo. Entonces él dice, no es que haya otro, ¿no? Sino que hay algunos que os perturban, ¿no? Y vamos a ver quiénes son esos algunos. Un ratito, vamos a Hechos 15. Porque Pablo menciona, hay algunos. ¿Quiénes serán esos algunos? Vamos a ver quiénes son esos algunos que están perturbando ese evangelio. ¿Bien? Hechos 15, 24. A ver, hermana Nidia. Eres la premiada. Lee, hermano. ¿Llegaste? Hechos 15, 24. Gálatas y le estaba enseñando otro evangelio. ¿Sí? Hay que tener cuidado, hermanos, porque el evangelio es uno solo. Pero estos que llegaron, dice Pablo, nosotros no los hemos mandado. ¿Sí? Y sin embargo ustedes los han recibido. Y Pablo dice, nosotros le hemos enseñado el evangelio. Y sin embargo ustedes le han creído. Dice, no es que haya otro evangelio, hay uno solo, el que los enseñé, dice Pablo, ¿no? Pero sin embargo, a estos no lo hemos enviado nosotros. Y ellos están perturbando vuestras almas. Fíjate, cuando llega estos falsos maestros y empiezan a hablarle, o sea, decirle otras cosas que Pablo no les había enseñado, dice que estaban perturbados, sus almas, se habían perturbado, ¿pero qué? ¿Acaso no era cierto esto, Pablo? ¿Y ahora por qué no dicen esto? Y estaban perturbados. Entonces, Pablo dice, no, nosotros no los hemos mandado a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos le enseñaban a circuncidarse y a guardar la ley. Acuérdate qué cosa eran ellos. ¿Ellos qué eran? Gentiles, ¿no? Ellos eran gentiles, ¿no? ¿Qué eran? Griegos, ¿no? Eran gentiles, eran griegos, ¿no? Ellos no eran judíos.
¿no? Entonces, les estaban enseñando a guardar la ley y a circuncidarse. Entonces, Pablo le estaba enseñando esto. Y Pablo dice, y Pablo estaba indignado. ¿Por qué? Porque Pablo había hecho una tarea con ellos. Había tomado su tiempo. Es más, cuando Pablo viajó a Galacia, ¿sabes qué le pasó? Lo apedrearon. Lo dejaron casi muerto. ¿Se acuerdan o no? En Listra. En Listra lo dejaron casi muerto a Pablo. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. ¿Qué evangelio predicaba Pablo? El de gracia y paz. Y cuando llegó a predicar ese evangelio de gracia y paz, los judíos que estaban ahí decían, eso es falso, eso no es cierto, Pablo, porque ellos querían guardar la ley. Entonces, ¿y qué hicieron? Lo sacaron afuera y los apedrearon. Lo apedrearon a Pablo y a Bernabé. A Pablo lo dejaron casi muerto. ¿Alguna vez te ha caído una piedra a ti? ¿Alguna vez alguien le ha caído una piedra? ¿Nunca? Bueno, las mujeres no creo que jueguen, pero nosotros sí. ¿Sí? Una nomás, ¿eh? Estamos hablando de una piedra. A Pablo le metieron como 20.000 piedras, ¿no? En todo, en cualquier parte del cuerpo. En la cara, el hombre estaba casi muerto, dice. Y como lo vieron casi muerto, ellos pensaban que ya estaba muerto, así que agarraron y lo aventaron en la puerta de la ciudad, lo sacaron y lo aventaron ahí. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se acuerdan qué hizo? Dice que se levantó, se sacudió, se limpió sus heridas, se sacó la sangre. ¿Y qué hizo? Ingresó nuevamente al mismo lugar donde le habían apedreado. ¿Por qué? Y los que estaban con él decían, pero Pablo, ¿qué cosa? Si te acaban de matar, ¿qué vas a entrar ahí? Tenemos que, y Pablo decía, su preocupación de él, ¿sabes cuál era? Tenemos que ir a fortalecer a los hermanos que han recibido el Evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía una encomienda por Cristo y tenía un celo por Cristo. ¿Entienden? Un celo por Cristo, porque lo que él había enseñado estaba tratando de cuidar que eso que él había enseñado no lo perturbe. Y sin embargo, acá en esta carta, Pablo dice, ya lo perturbaron. Por eso Pablo estaba indignado. No es que haya otro evangelio, pero no deben creer a otro evangelio. Yo les he enseñado el evangelio de Cristo. Sigue diciendo Pablo. Versículo 8. Javier Rodríguez, lee versículo 8. De Gálatas 1:8. 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Muy bien. Dice, esta palabra anatema, ¿alguna vez la has escuchado? Anatema. Bueno, anatema. Esta palabra anatema significa maldito, ¿sí? O maldecido por Dios, o excluido de la iglesia, o excomulgado. Es como que lo han botado, ¿sí? Lo han sacado. Anatema significa eso. Cuando Pablo dice, sea anatema, dice, vamos acá a Gálatas. Ya, más aún, dice Pablo, más si aún nosotros, dice Pablo, ¿no? O sea, Pablo dice, si alguien de nosotros, o sea, está hablando en el tiempo de Pablo todavía estaban vivos algunos de los apóstoles de Cristo. Entonces Pablo dice, si alguno de nosotros viene y les enseña un evangelio diferente al que yo les he enseñado, esa persona sea maldita, sea anatema, sea maldecida por Dios, sea excomulgada. Eso es lo que quiere decir Pablo, ¿no? Dice, pero incluso dice, incluso si viene un ángel, ¿alguna vez has visto un ángel? ¿Te imaginas cómo es un ángel? No es como un humano, ¿eh? Porque algunas chicas dicen, wow, ese hombre parece un ángel, dicen, ¿no? No. Al final hacemos la oración de arrepentimiento, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿tú alguna vez te has imaginado cómo sería la presencia de un ángel? Bueno, hay muchos, o sea, si tú vas al internet y pones ángeles o angeliología, que es el estudio de los ángeles, te vas a dar cuenta que muchos tienen muchas teorías de ángel y todas esas cosas. Dejemos eso de lado. Solamente te hablo de la imponencia de un ángel.
cómo es de imponente. Y Pablo dice, si baja un ángel del cielo y te presenta otro evangelio a ti, que el que yo te he enseñado, dice, sea maldito. Dice. Fíjate cómo lo compara Pablo. O sea, Pablo lo que está diciendo es que el evangelio que él ha recibido directamente de Jesucristo es más importante que incluso algo celestial que baje del cielo. Wow. Entonces, Pablo está cuidando ese evangelio que él recibió. Y por eso él dice, incluso si alguien de nosotros, dice Pablo, viene y te enseña otro evangelio, sea maldito, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito o maldecido por Dios, o excomulgado. ¿Ya? Entonces dice Pablo diciendo, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Anuncia otro evangelio, sea maldito, ¿no? Del que hemos anunciado, sea maldito. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 9, dice, como antes te he dicho, dice. Ahí dice, ¿cómo es eso como antes te he dicho? Dice, como antes te he dicho y ahora nuevamente te lo repito, dice Pablo. 2 veces Pablo te lo repite, dice, si alguno te predica un evangelio diferente, dice, del que habéis recibido, ¿sí? Otra vez, sea anatema, dice Pablo. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia se sembró, esta iglesia, Pablo mismo la sembró. Él la sembró. Él enseñó a Cristo. Él mostró a Cristo a esta iglesia. Y esta iglesia creció en Cristo. Pero sin embargo, algunos de los que eran mismos de ellos fueron y empezaron a perturbar. ¿Sabes por qué sucede eso? ¿Sabes por qué sucede eso? Y eso sucede hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué sucede? Porque hay algunos que incluso están dentro de una misma iglesia, pero sin embargo, puede haber personas así. Y tú dices, pero ¿cómo es posible, hermano? No es que no todos reciben la misma enseñanza, porque uno tiene que actuar de diferente manera o tiene que enseñar otra cosa. ¿Por qué? Simplemente porque hay algunos que hacen la voluntad de Dios y otros hacen su propia voluntad. Y eso es importante. Algunos hacen su propia voluntad y otros hacen la voluntad de Dios. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Acuérdate, la gracia y la paz había venido por voluntad del Padre, por voluntad de Dios. Eso era la voluntad de Dios. Y entonces Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, otros que habían llegado a este lugar a perturbar, ellos estaban haciendo su propia voluntad. Lo que creían, lo que ellos pensaban. Y ¿sabes qué? Hoy en día hay 50.000 religiones donde tú puedes escoger a cuál quieres seguir. Y de hecho que tú puedes escoger e irte con cualquiera de la que tú quieras. Pero lo importante no es escoger la religión que a mí me parece que esta sí, esta no, esta no. ¿Qué es lo importante? La voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Conocer esa voluntad para yo seguir esa voluntad. Porque si yo me tomo cualquier otra que está por ahí, incluso puede ser, si no es el evangelio que Pablo enseñó, dice Pablo que esa religión va a ser maldita, maldecida por Dios. ¿Sí? Y Pablo termina diciendo, versículo 10 dice, pues ahora busco el favor de los hombres, dice, ¿no? O busco el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Hay otra versión que dice, donde dice, esta hoja también la van a tener, ¿eh? Dice, en otras versiones dice Pablo, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, su preocupación de Pablo dice, a mí yo no ando buscando que la gente apruebe lo que yo digo. Dice. Después dice, ¿ustedes creen que yo estoy tratando de quedar bien con la gente? Dice Pablo. No busco la aprobación humana. Queda claro, dice Pablo, que mi intención no es ganarme el favor de la gente. Es lo que dice Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo? Lo que Pablo quiere decir es que a él no le interesa agradar la voluntad de otros. A él le interesa agradar la voluntad de Dios. Y lo que hemos aprendido desde el versículo 6 hasta el versículo 10 que estamos leyendo acá y para terminar es que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a agradar a la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Sí? Tenemos que aprender a ser celosos con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos... ¿Sabes qué cosa te ha dado? Gracia y paz. Tú tienes gracia recibida por Dios y tienes paz para con Dios. No pierdas eso. Si te quieren enseñar otra cosa, te quieren decir, no, que no. Tú eres libre de decidir. Pero lo que nos enseña el apóstol Pablo es que nosotros vivimos por la gracia y por la paz porque es la voluntad de Dios.
Y como Pablo dice, cualquiera que te enseñe algo diferente a ti, a decir, ah, no, ¿qué le haces caso? Ese hermano está loco, ¿no? Tú haz nomás, haz tu libre voluntad, lo que tú quieras, que te vas a perder tu tiempo ahí, o tú, no sé, tú das rienda suelta a los deseos de tu corazón, dicen algunos, ¿no? Entonces, esos consejos no se ajustan a la voluntad de Dios, más bien la voluntad de Dios hace el Padre Nuestro, ¿se acuerdan, no? Hágase tu voluntad, así como en la tierra, como en el cielo, ¿no? ¿Qué más? Ahorita nos van a dar pan, no, pero el otro pan. El pan nuestro está hablando acerca de la palabra. Dánoslo hoy. ¿Hoy han leído la palabra? Ayer, ahorita no, pero. Ayer, hermano, lo que está diciendo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué está diciendo ahí? Está diciendo que tu palabra me enseñe tu voluntad cada día. Eso es lo que está diciendo. Y así debemos aprender nosotros. Así como Pablo, a través de esta carta que vamos leyendo, que hemos aprendido que nosotros debemos ser celosos con la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios, ¿no? Y no a los hombres. Agradar a Dios es que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es hacer la voluntad de Dios? Vivir bajo la gracia y la paz que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué más? Dice Pablo. Dice, tienes que tener cuidado porque hay otros evangelios. ¿Cuál otro evangelio? Bueno, el que te enseña a no vivir por la gracia y por la paz. El que te enseña a que tú lo puedes todo. Por ejemplo, hay iglesias donde te dicen, mira, yo te voy a contar una historia. Tú creo que la conoces. Tú la conoces, creo. Voy a contar una historia. Pero hay una persona que creo que tú conoces, a tu hermana. Yo tenía una amiga del colegio Malta que se llamaba Rocío. Entonces, ella se enfermó de cáncer, ¿no? Y, bueno, antes de fallecer, unos años antes de fallecer, bueno, ella era una buena amiga, ¿no? La queremos mucho, pero se enfermó de cáncer. Su mamá había fallecido ya de cáncer también. Entonces, ella parece que tenía tendencia. Y yo recuerdo que le hicimos una fiesta acá, ¿no? En Cajamarca, por ahí por tu casa. Hicieron una fiesta, bueno, de ahí pasó, vino para mi cumpleaños una vez acá, estuvimos acá. Luego ella se recuperó, empezó a trabajar. Después recayó. Cuando recayó, empezó a recaer un poco más y cada vez más, ¿no? Entonces ella estaba en la clínica internacional y yo recuerdo que siempre la animaban, ¿no? Le decían, tú eres una guerrera, eres una luchadora, eres una guerrera, eres una luchadora, adelante, y le daban optimismo, ¿no? Para que ella pueda continuar, ¿no? Es bueno. Yo cuando fui a visitarla, porque yo no había ido anteriormente, fui a visitarla al hospital. Fui a visitarla. Justo quería visitarla cuando esté sola con ella, ¿no? Para poder hablar. Y cuando la visité, lo primero que le dije, ¿sabes qué, amiga? Le digo, mira, yo quiero decirte algo, le digo. Yo sé que esta batalla es muy difícil para ti, le digo, ¿sí? Pero yo te quiero decir que el guerrero es Cristo, ¿sí? Porque tus fuerzas son limitadas, le digo, ¿sí? Tu voluntad humana, puedes tener muy buena, fuerza de voluntad, pero tu voluntad humana tiene un límite. En cambio, la voluntad soberana de Dios es más grande, le digo. Las fuerzas que recibes de Cristo es mucho más grande. Va mucho más allá que la fuerza humana. Yo te quiero decir que tú descanses en Cristo. Y le prediqué el Evangelio. Le hablé del Evangelio mucho. Todo el tiempo que estuve con ella ahí. Entendió, recibió. Y bueno, cuento esta historia porque a veces hay diferentes denominaciones, no quiero mencionar ninguna, pero hay algunas denominaciones que se centran, ¿sabes qué? Se centran mucho en el humanismo, se centran mucho en la persona humana y exaltan el humanismo. Es decir, por ejemplo,
tú eres poderoso, tú eres campeón, tú eres lo máximo, tú eres lo mejor que Dios ha creado, que tú. Y el centro, ¿sabes qué es? El hombre, el hombre. Eso se llama antropomorfía. O sea, todo su centro es el hombre mismo, sus logros, y exalta al hombre. Cuando tú vas al Evangelio, ¿sabes qué exalta? Exalta a Cristo. Cuando tú ves el Evangelio de Pablo, tú ves el Evangelio exalta a Cristo. Por eso Pablo decía, a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. El digno de ser exaltado es Cristo. Entonces, por ejemplo, ese es un evangelio diferente. Cuando una iglesia se centra solamente en exaltar al hombre. Tú puedes, tú eres lo máximo. Y cuando tú vas a la Biblia dice, tú eres lo peor. Sin embargo, Cristo te ha dado todo, ¿no? Tú puedes cometer los peores errores de tu vida. Tú puedes tomar las peores decisiones. Pero sin embargo, Cristo puede llegar a tu vida y transformar tu vida. Y darte una oportunidad, como se la dio mi amigo que estaba enfermo del pulmón y se recuperó, ¿no? Y como se la puede dar a cualquiera de nosotros. Así que, hermano, debemos entender que nosotros hemos recibido un evangelio de gracia y paz. No lo pierdas, no lo cambies. Tu relación con Cristo es una relación de paz. Tú puedes estar, mira, en el peor momento de tu vida. Es decir, es que, hermano, tengo una necesidad muy grande, muy grande. Bueno, yo te doy una noticia. Tú tienes paz con Dios. Y tú puedes ir a Dios en paz. Y Dios te puede escuchar. ¿Sí? Y terminamos diciendo que no busques agradar a los hombres. Busca agradar a Cristo. ¿Cómo le agrado, hermano? Haciendo su voluntad. ¿Sí? ¿Cómo agrado a Cristo? Haz la voluntad de Cristo. ¿Y qué cosa es la voluntad de Cristo? Su evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Gracia y paz. Vivir en eso. ¿Sí, hermano? Vamos a orar.